Hemos estado estudiando el libro de Santiago durante todo este tiempo. Y hermano, entender cómo funciona la tentación y cómo funciona el pecado en la vida cristiana muchas veces requiere, hermano, que nosotros seamos advertidos o que nosotros tengamos esa advertencia contra lo que es el autoengaño, que muchas veces nosotros nos autoengañamos acerca de esto. Por eso Santiago, hermano, con un corazón pastoral, con un corazón muy amoroso, se acerca a sus hermanos y les dice en el versículo 16 de Santiago capítulo 1, versículo 16, dice: así que no se dejen engañar o no se autoengañen, mis amados hermanos. ¿Cómo puede venir el engaño a nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros autoengañarnos? Bueno, estos engaños que vienen a nosotros pueden tomar diferentes formas. Número uno, podemos engañarnos en cuanto al carácter y la integridad de Dios, atribuyéndole despropósitos a Dios. O sea, en el momento que estamos pasando por alguna prueba, alguna dificultad, muchas veces nos autoengañamos diciéndole: Señor, esto es tu culpa, cuando no es así. Número dos, podemos engañarnos en cuanto al origen de las tentaciones, creyendo que Dios mismo es el autor del mal. Número tres, podemos engañarnos en cuanto a la constancia de Dios, pensando que tal vez un día Dios nos envía cosas buenas y al otro día nos envía cosas malas, cuando no es así. Y número cuatro, podemos engañarnos en cuanto a la vida cristiana, pensando que realmente aquel que ha nacido de nuevo no tiene por qué pasar por diversas pruebas. Y muchas veces eso ha sucedido en nuestras vidas, que a veces creemos, hermano, que porque somos cristianos y porque nos hemos acercado a Dios, pues ya no nos tienen que pasar cosas malas, cuando no es así. Haciendo un repaso rápido de lo que hemos aprendido la semana pasada, vimos, hermano, que en primer lugar el versículo 17 de Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, que Dios no es tentador. La Biblia sí nos presenta a alguien como el tentador, y es al mismo diablo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Número dos, aprendimos que también Dios tampoco es tentado por nadie o por algo a hacer el mal. En tercer lugar, vimos que las consecuencias de las tentaciones, que si la tentación llega a nuestra vida, pero si esa tentación se concebía o la llegábamos, hermano, a pensar y a analizar y a saber cómo llegar al pecado, bueno, entonces esa tentación da luz el pecado. Y si el pecado, hermano, lo llevamos a cabo, ese pecado da a luz la muerte. La tentación nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Eso es como funciona la tentación y el pecado. Hoy vamos a dar lectura nuevamente a los versículos 1 al 18. Sin embargo, nos vamos a concentrar solo en el versículo 17 y vamos a tocar algunas palabras importantes que hay ahí. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 18. Y en esta tarde vamos a dejar a mi esposa que va a llevar la lectura de la palabra. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 18, dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento que, Señor, nos has permitido, Señor, reunirnos en este lugar para alabarte, para glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, para honrarte a ti con todo, Señor. Gracias, mi Dios del cielo, por todas tus bendiciones, tu cuidado, tu gracia y tu bondad. Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, y pedimos que, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Padre, ponemos, Señor, nuestra disposición, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para que tú nos hables. Señor, quita toda aquella cosa que pueda estar, Señor, en medio de nosotros y que pueda traer distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo trayendo esta palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Confronta nuestras vidas, habla nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de ti. Espíritu Santo, te pido en este momento que tú me llenes, Señor, y que yo pueda ser un instrumento en tus manos para gloria tuya, Señor, para llevar esta palabra, Señor, a este pueblo santo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Repetimos todos fuerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. Hoy día vamos a ver este resumen de la que lo vamos a ver hoy día, de la palabra que vamos a ver hoy día. Dice así: los dones de Dios son buenos. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es bueno. Esos dones son buenos porque nunca promueven el mal o el pecado. Los dones de Dios son perfectos porque son el cumplimiento de su voluntad para su pueblo. Todo lo que recibimos de parte de Dios es bueno. Punto número 1, lo bueno es de Dios, lo malo es del pecado. Versículo 17 de Santiago capítulo 1 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Lo que Santiago está haciendo ahora aquí en este verso es dejarnos claro, hermanos, que todo lo bueno que nos pasa, todo, hermano, lo que viene a nosotros viene de parte de Dios. Pero Santiago quiere dejar claro que aquello malo que nos pasa no es de Dios. Todo eso viene a causa del pecado. Todo lo que trae desastre a nuestra vida, de ninguna manera eso puede provenir de Dios. Que nadie piense que lo malo que sucede a nuestro alrededor viene de Dios.
Hermano, nosotros vemos la sociedad hoy día, hay casos de violencia. ¿Quién tiene la culpa? El pecado. El pecado de la persona que actúa violentamente. Cuando alguien nos roba, ¿quién tiene la culpa? El pecado del ladrón. Cuando tenemos discusiones en casa, hermano, ¿acaso Dios tiene la culpa de que nos gritemos entre marido y mujeres? No, es nuestro pecado, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra falta de paciencia, nuestra falta de respeto del uno al otro. Nuestra falta de dominio propio. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, hermanos, al final de todo eso vamos a encontrar que el origen de todo eso muchas veces es el pecado nuestro o el que está o del que está al lado de nosotros. La enfermedad, la muerte, el pecado. Todo lo malo que hay en este mundo, hermano, es a causa del pecado. Ahora escuche esto. El problema no es si Dios existe, ¿por qué el mundo está así? El problema no es ese. El problema es que el mundo está así porque Dios existe, pero le hemos dado la espalda a Dios. Porque si viviéramos como Dios quiere, el mundo no estaría así. Dios lo dice, hermano, en su palabra, que nos va a ir bien si le obedecemos, y si no obedecemos nos va a ir mal. ¿Y qué ha pasado, hermano? Le hemos desobedecido, el mundo va mal. Es así de sencillo, es así de simple. La gente que no quiere oír de Dios, la gente que no quiere a Dios, piensa de esta manera y dice: Dios, déjanos vivir como nos dé la gana y que nos vaya bien en la vida. Dios, déjanos pecar, vivir la vida loca, que nos vaya bien, que no haya enfermedad, que no haya muerte, que no hayan guerras. Pero eso no tiene ningún sentido. Todo lo malo que hay en la vida, Santiago dice, eso viene del pecado, eso viene de nuestros corazones, es fruto de nuestros propios deseos, guerras, violencias, asesinatos, tráfico de drogas, secuestros. Nada malo de esta tierra tiene que ver con Dios, sino con el hombre y con su pecado. Y eso Santiago lo deja claro. Entonces ahora Santiago viene y nos quiere enseñar algo completamente contrario. En el versículo 17 dice: pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Lo que significa que cada cosa que Dios da es buena y perfecta para nosotros. En tiempos de prueba tenemos que tomar una decisión. Si trato yo de resolverlo a mi manera, hermano, entonces comenzamos el terrible y destructivo ciclo del pecado y de la muerte. Pero si en medio de la prueba yo me vuelvo a Dios, entonces estamos eligiendo el cuidado de Dios, y entonces vamos a descubrir la verdad que nos dice Romanos 8:28. Que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Santiago en estos versículos está humillando al hombre en su condición y está exaltando la bondad, la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. Y el deseo de Santiago con estas palabras es que nosotros nos volvamos cada vez más agradecidos, oiga, y que nunca reclamemos a Dios, sabiendo que si hay algo bueno en nuestra vida, eso proviene de Él. Ahora, quiero que pongamos atención a estas palabras, porque dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. La dádiva de Dios y la dádiva de los hombres. Cuando nosotros vemos la palabra dádiva, es la misma palabra que Cristo usó en Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice: pues si vosotros, cada uno de los que estamos aquí, siendo malos, oiga, Cristo lo dice claramente, si nosotros que estamos aquí, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? De manera que, hermano, cuando Santiago dice que Dios es el que da buenas dádivas,
podemos recordar lo que Jesús dijo: los padres, como cada uno de nosotros que estamos aquí, siendo malos, o sea, no hay ningún bueno aquí. Todos somos malos. A ver cuántos son buenos aquí. Buenos para comer. Si ustedes siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. La palabra dádiva es regalo. Eso es la palabra dádiva, es un regalo. Dádiva, hermano, no es algo que uno lo da porque se han ganado el hecho de darlo. Dádiva es algo que no se merece. Jesús está haciendo esta comparación y dice: si ustedes que son pecadores, imperfectos, incluso ustedes dan buenas dádivas, dan buenas cosas a sus hijos, dice, ¿cuánto más no dará Dios a sus hijos que le piden? Es un texto que habla acerca de lo que es la oración, la necesidad de pedir a Dios y la confianza de que todo lo bueno que nosotros recibimos viene de Dios y que el Señor nos lo da. Y es algo, hermano, que muchas veces se nos olvida a nosotros y que muchas veces por eso no oramos, porque se nos olvida que el Señor responde las oraciones. Hermano, hay creyentes que si Dios no responde cuando ellos quieren y como ellos quieren, dejan de orar y dejan de buscar a Dios. Hermano, Dios responde las oraciones conforme a su voluntad y en su tiempo, pero Dios responde las oraciones. Hemos visto la respuesta de Dios a muchas oraciones que hemos hecho en esta iglesia. Cuando hemos pedido a Dios por un local, Dios nos ha bendecido con un local. Cuando hemos pedido, hermano, para tener todo legal delante del gobierno, Dios nos ha dirigido, hermano, para que podamos hacer todo legalmente. Ahora estamos orando por la actividad del mes de octubre y Dios está respondiendo, hermano. ¿Qué nos toca ahora? A rogar a Dios, orar a Dios por las almas, para que vengan y Dios empiece a cambiar las vidas. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, Dios responde conforme a su voluntad. Muchas veces no es como nosotros queremos, pero Dios responde. Y lo mejor, Dios da buenas dádivas a sus hijos. De manera que Santiago está diciendo: ustedes que están en las pruebas, entiendan esto. Toda buena dádiva, todo buen regalo, toda cosa buena viene del Señor. Y ahora le dice que Dios no solo da buenas dádivas, sino que viene otra cosa. Dice, todo don perfecto. Cuando pensamos en don, hermano, hay un texto que la mayoría de nosotros ya conocemos que nos habla de los dones. Y es 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cuando hablamos de dones, vemos que estos dones vienen ¿de quién? De Dios, quien da los dones a su iglesia, y dice para el bien común, para la edificación de su iglesia. Es Dios quien da dones para que disfrutemos, hermano, dones para que disfrutemos de personas que alaban y nos permiten que nosotros entonemos alabanzas al Señor. Es Dios quien levanta a los pastores que nos guían y que nos aconseja. Es Dios quien levanta a los maestros, los evangelistas. Es Dios quien va, hermano, y mueve los corazones de las personas para ir a las misiones, para dejar la comodidad e irse a países en el mundo sin ningún tipo de recurso. Es Dios que lo da. Todos los dones que hay en la iglesia es Dios. Hermano, aún nuestros talentos innatos que nosotros tenemos vienen de Dios. Hermano, Dios no nos paga conforme a nuestros malos deseos. Los dones que Dios da son buenos. Y hay un don especial que Dios nos ha dado, y es la vida eterna.
Un don inmerecido, un don que no lo merecíamos. Oiga, la muerte, sin embargo, la merecemos completamente. La muerte y el castigo eterno que vienen, hermano, esa muerte y ese castigo no es porque Dios sea malo y sea un Dios siniestro. No, la muerte y el castigo que vienen son el resultado directo de nuestros propios malos deseos, concebidos por nuestra propia voluntad. Pablo lo dice claro. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice? Pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que, hermano, la fuente de todo lo bueno es Dios. Escuche, oiga bien esto. Cuidado de hacer un ídolo del que canta. Cuidado de hacer un ídolo del que predica, del pastor. Cuando somos alabados por algo, hermano, que no es nuestro, corremos el peligro de creer que nosotros somos, que es de nosotros, y entonces nos exaltamos. Y la persona que empieza a alabar a esta persona corre el peligro de hacerse un ídolo de esos hombres. Por eso hay personas, hermano, que cuando cae un pastor, ellos caen en ruina también, porque han puesto su mirada y su fe en ese hombre. Pero cuando nosotros reconocemos que lo que está pasando con ese hombre, hermano, ¿quién es la fuente, hermano? No podemos caer en soberbia ni en idolatría. Porque cuando vemos a un hombre siendo usado poderosamente, hermano, en vez de ver qué gran hombre, vemos qué gran Dios utilizando a ese pequeño hombre. Y esa es la diferencia. De manera que Santiago está enseñando esto: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Ahora, no creo que Santiago esté refiriéndose a cosas separadas, que por un lado las cosas buenas vienen de Dios y por otro lado los dones perfectos vienen de Dios, como si hubieran dones imperfectos. No, Santiago está usando dos palabras para referirse a una misma cosa. Que no nos quepa ninguna duda respecto a la naturaleza buena y bondadosa de que todo lo que viene de Dios es bueno. Eso es lo que está enseñando Santiago. Ahora bien, Santiago nos ha dicho algo respecto a ese don perfecto, a esa perfección. Versículo 4 dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Escuche, esto nos enseña que a los que Dios ha regenerado por medio de la palabra. Hermano, ¿quién nos dio esta palabra? ¿Quién nos dio esta palabra? Dios. Entonces, si todo lo que viene de Dios es bueno y perfecto, esta palabra es buena y perfecta. Dios tiene la intención de, por medio de esta palabra, llevarnos a la perfección y que esa obra sea completa, hermano, esa obra de santificación sea completa, que conduce al carácter perfecto de todos los que hemos sido regenerados. Y todo eso solo puede llevarse a cabo por medio de los dones que son perfectos de parte de Dios. Hermano, todo lo bueno es de Él. Todo lo bueno viene de Él. Los dones vienen de Él. Las bendiciones vienen de Él. La casa que tenemos, los hermanos en la iglesia, los recursos que tenemos son de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, y de eso está hablando Santiago. Está haciendo un contraste. Santiago antes nos dijo: todo lo malo viene del pecado. Pero ahora él nos está diciendo, dice: pero todo lo bueno viene de Dios. Hermano, todo se lo debemos a Él. El latir de nuestro corazón, el aire que podemos tener en nuestros pulmones, es Dios quien nos lo da. Se lo debemos todo a Él. El poder abrir nuestros ojos y ver es Dios. El problema es que se nos olvidan esas cosas.
Hay cosas a las que estamos tan habituados que para nosotros son como tan normales que se nos olvida dar gracias por ella. Nadie da gracias por caminar hasta que tiene un accidente y se queda en silla de ruedas. Y recuerda que andar es un privilegio. Nadie da gracias, hermano, por ver el sol cada mañana hasta que un día se quedan ciegos. Nadie da gracias a Dios por poder entonar una alabanza con voz audible hasta que un día se quedan mudos. Lo triste es que hay gente que cada día no da gracias por sus hijos y un día los pierde. Hay gente que no da gracias cada día por su esposo, por su esposa y un día enviudan. Hay gente que no da gracias por sus padres y mañana ya no están. Hermano, todo lo bueno viene de Dios. Seamos más agradecidos con lo que Dios nos da. Que esta iglesia, hermano, podamos ser una iglesia, que nos volvamos una iglesia agradecida con lo que tenemos, que no miremos lo que nos falta. Claro que sí, hermano, siempre va a haber una iglesia con un local más grande, más hermoso, que tenga mucho más. Siempre va a haber una familia con más dinero. Siempre va a haber alguien con un mejor trabajo, con un mejor salario, con una mejor ropa, con un mejor carro, pero que no seamos, hermanos, desagradecidos con lo que tenemos ahorita. Que no nos pase como le pasó a Asaf. Salmo 73, que dice que vio la prosperidad de los impíos. Y mire lo que dijo. Salmo 73. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Oiga, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Nunca sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Verso 12. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 16. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. En un momento dado, este hermano salmista, Asaf, dice, por un momento resbalaron mis pies. Y lo que llevó a estar a punto de resbalar y dejar a Dios y no creer en Dios, hermano, fue esto: ver la prosperidad de los malos. Pero hay una cosa hermosa que dice él, y dice: hasta que entré en el santuario, hasta que entré en el templo y recordé cuál era el fin de los impíos. Recordé que aquí en esta tierra tienen mucho, pero su eternidad es un tormento. Que yo puedo tener aquí poco, pero mi eternidad es gloriosa. Hermano, que seamos agradecidos, que el Señor nos haga agradecidos por las cosas que tenemos y no estar pensando en las cosas que todavía no tenemos. Le pido a Dios ser un pastor agradecido por las ovejas que están ahora conmigo. Voy a trabajar y me voy a esforzar por alimentarlas. Quiero disfrutar de las que tengo. No quiero dejar a un lado las que tengo por ir a buscar otras. Y cuando Dios vaya añadiendo las demás, poder ser agradecido y disfrutar con ellas también. Recordando que todo viene de Dios. De manera que Santiago quiere hacer esto, que recordemos de dónde viene todo lo bueno.
Hermano, cuando vemos toda la bondad que hay a nuestro alrededor, las cosas maravillosas, esas vienen de Dios. Y nuevamente, el regalo más hermoso que tenemos es la salvación. Romanos 3, 23, 24 dice: por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados, oiga, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, todos pecaron, todos hemos pecado, pero hemos sido justificados por la gracia en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1:9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Oiga, no según nuestras obras. ¿Por qué no según nuestras obras? Porque nuestras obras son malas. Dice que son como trapos de inmundicia. Y dice, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermanos, demos gracias cada día a Dios por nuestra salvación. Nos hemos acostumbrado tanto a que yo ya soy salvo, que no nos damos cuenta y muchas veces ya ni damos gracias por haber sido salvos. Nos hemos acostumbrado tanto a Jesús, que solo pido a Jesús y pido en nombre de Jesús, pero no doy gracias por la vida de Jesús. Nunca nos olvidemos, hermano, ¿por qué conocemos a Dios? ¿Por qué somos parte de la iglesia? Eso es gracias a Jesucristo y gracias al Evangelio. El mayor regalo que tenemos es ese. Nuestro Señor Jesucristo fue la más grande dádiva de Dios para nosotros los pecadores. Hermano, y gracias a Dios que después de que vino Jesucristo, Él dijo, hermano, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque lo tenemos ahora con nosotros. Hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios era diferente. No estaba en todo el pueblo de Dios. Él venía y posaba en algunas personas, sacerdotes, profetas, jueces, algunos reyes, pero no hacía morada. Pero ahora que vemos el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, hermano, hay una promesa del profeta Joel que dice que ese Espíritu Santo llenaría a todo el pueblo de Dios. Esa promesa se cumple en el libro de Hechos en el día de Pentecostés. Y Efesios dice, capítulo 1, dice, habiendo creído el mensaje de vuestra salvación, el Evangelio, ahora fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el Espíritu Santo no está aquí hoy y mañana no. No, el Espíritu Santo no dice, hoy vengo sobre Josué, lo uso un ratito para que enseñe 2 o 3 cosas y luego me voy. No, hermano, ahora mora en cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Hermano, si yo mañana, por la mañana me levanto con ganas de decir, me voy a sacrificar más, voy a luchar más, me voy a esforzar más y contra mi carne, contra mi carácter, contra el pecado, yo busco al Señor, es porque el Espíritu de Dios está aquí, está haciendo una obra en mí, me está santificando, y cuando soy débil, Él me levanta. Cuando estamos débiles, Él nos sostiene. Y cuando quiero, hermano, y cuando quiero desfallecer y quiero desmayar y quiero dejar todo, Él nuevamente me levanta. Y cuando me siento triste, Él me consuela. El Espíritu Santo está aquí. De manera que también el Espíritu Santo es una dádiva, es un don, es un regalo de Dios para la iglesia. Hermano, su familia es un regalo de Dios. Su matrimonio es un regalo de Dios. Su iglesia es un regalo de Dios. Sus pastores son un regalo de Dios. Sus hermanos son un regalo de Dios. Si mañana, hermano, está cansado del trabajo, recuerde que tiene un trabajo porque es un regalo de Dios. Y antes, hermano, de discutir con cualquier familiar suyo, recuerde que están vivos y que es un regalo de Dios que tenemos. Así que es muy probable, hermano, que nosotros viviéramos muy diferente si recordáramos que todo lo bueno que tenemos viene del Señor y que si fuéramos más agradecidos. Hay una frase que dijo un gran teólogo hace mucho tiempo y dice, todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo.
Todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Y otro predicador dijo una vez, cuando los hombres hablen mal contra ti, no te preocupes, probablemente eres peor de lo que están diciendo. Y es cierto, es cierto. Ay, hermano, si usted supiera, es que tiene un carácter muy malo, es muy malo. Ay, si supieran todo lo que pasa por mi cabeza. Todo lo malo que hay en nosotros es nuestra carne, es nuestro corazón. Pero si hay un poco de bondad, es gracias al Señor que hace la obra en nosotros. Entonces ahora Santiago, hermano, nos ha presentado que esa buena dádiva, ese don, todo lo bueno viene de Dios. Y ahora nos dice que Dios es creador también de todo lo bueno. Santiago dice, todo lo bueno, todo regalo, toda bendición que ustedes disfrutan, todo viene de Dios. Y luego nos da un detalle de ese Dios bueno. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Dice, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. El Padre de las luces. La Biblia presenta a Dios, hermano, de diferentes maneras. La Biblia presenta a Dios como proveedor, como protector, como Rey de Reyes. También nos habla en formas de que Dios es un escudo que nos protege. Dios es una roca en la que podemos estar firmes. Dios es nuestro refugio también para nosotros. Pero en este caso, Santiago usa una expresión que no es muy común en la Escritura. Se refiere a Dios como el Padre de las luces. Esto nos hace referencia a Génesis. Lo que Santiago está haciendo es una conexión para mostrar a Dios como el creador de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18 dice así. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. De manera que en la creación se menciona a Dios como quien hace los luminares. Y estos luminares no los hace por casualidad. Dios, hermano, no está, hermano, cuando crea los luminares, las estrellas y todo eso, Dios no está preparando una cena romántica para Adán y Eva. No, Dios ha hecho esos luminares con un propósito. Dice, unas para gobernar sobre la noche y sobre el día. Unas para hacer diferencia en los distintos días, en las estaciones de los años, pero todo tiene un propósito. Y cuando Santiago se refiere a Dios como el Padre de las luces, está apuntando a eso, al Dios que un día dijo, haya luz. Al Dios que cuando no existía nada, cuando todo estaba sin forma y vacío, cuando solo había tinieblas, Dios dijo, haya luz, y creó los luminares. Así que Santiago presenta a Dios como el creador de todas las cosas, como el Dios del cual viene todo lo bueno. Está hablando de su poder y de su capacidad de crear. Y entonces Santiago nos habla, hermano, después de que nos presenta a Dios como el creador de todo, ahora Santiago nos va a hablar de uno de los atributos de Dios que más confianza nos da a nosotros, y se llama la inmutabilidad de Dios. Nosotros lo hemos dicho y nosotros lo conocemos de esta manera, y muchas veces hemos dicho, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eso nos habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad? Que Dios no cambia. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, en Él no hay cambio y no hay sombra de variación. Su carácter no cambia. Oiga, Dios no es bipolar. Dios, hermano, no se levanta una mañana, se levanta contento y por la tarde está de mal humor. Usted no se despierta, hermano, en la mañana. A ver,
Usted no se despertó en esta mañana y vio al cielo y está pensando, a ver cómo se habrá despertado hoy Dios. ¿Será que se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo? Hermano, Dios no cambia porque Él es perfecto. Y lo perfecto, hermano, cuando algo es perfecto, no está sujeto a cambio. Cuando algo es perfecto, no puede cambiar, no puede mejorar. Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice, porque yo, el Señor, no cambio. Oiga, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A ver, cambiemos esto. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, iglesia, camino, verdad y vida, no habéis sido consumidos. Porque su misericordia es grande. Porque su amor es eterno. Mire lo que el Señor dice a través de Malaquías. Yo no cambio y por eso no habéis sido consumidos. Cuando usted lee el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, hermano, el profeta Malaquías muestra lo peor de la condición espiritual del pueblo de Israel. Los sacerdotes están perdidos completamente. Los líderes religiosos, hermanos, le han dado la espalda a Dios completamente. El pueblo de Dios estaba en una condición espiritual terrible. Y Dios les está diciendo, ¿saben por qué ustedes siguen vivos? Porque yo no cambio. Porque ustedes son infieles, pero yo sigo siendo fiel. Porque ustedes dicen, hoy te serviré, hoy Señor te voy a adorar para siempre, hoy me sirven y mañana me están dando la espalda. Pero Dios dice, yo los amaré para siempre y yo no los voy a dejar de amar. Hermano, eso me hace sentir vergüenza a mí, porque muchos de nosotros un día venimos llorando delante de Dios, diciéndole, Señor, hoy te doy mi vida, hoy ahora quiero vivir para ti, hoy te quiero adorar, te quiero servir. Y a la vuelta de la esquina le estamos dando la espalda a Dios y volviéndonos al mundo y haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. ¿Cuántos hemos hecho promesas delante de Dios de vivir para Él, de adorarle, de amarle por sobre todas las cosas? Y hoy, hermano, estamos con Dios, pero mañana Dios es un segundo plato. Lo dejamos por un lado. Porque nosotros somos, hermano, tan infieles y no somos de fiar. Pedro le dijo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Cuando lo iban a crucificar, ¿sabes qué, Señor? No, que eso no te pase aquí. ¿Sabes qué, Señor? Yo contigo hasta la muerte, Señor. ¿Qué hizo después? Negó a Jesús. Sus discípulos, hermanos, estaban con él y decían, Señor, contigo vamos a estar siempre hasta el final. ¿Y cómo acabó Jesús en la cruz? Solo. El hombre hoy te dice te amo y mañana te está pidiendo el divorcio. Hoy puede estar aquí y decir, pastor, yo lo voy a apoyar. Yo voy a estar aquí. Mire, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y le voy a estar aquí ayudando y todo. Y después se desaparece. Porque somos cambiantes. Porque cambiamos. Si Dios fuera así con nosotros, hermano. Imagínese a un Dios así. Un Dios que vamos delante de Él y dice, ¿hoy oraste? Sí. ¿Leíste la Biblia? Sí. Bueno, hoy estamos bien. Entonces te voy a bendecir. Mañana, hoy oraste. Ay, no, hoy Señor, hoy no he orado. Entonces Dios me odia y me castiga. Hermano, si Dios fuera así de cambiante, hermano, yo no podría dormir en la noche. No me sentiría seguro. Yo creería que mi salvación no está segura. Pensaría que hoy Dios me ha salvado y mañana me está condenando. Pero ¿cuál es nuestra seguridad delante de Dios? Que Él no cambia. Que Él es el mismo. Yo sí cambio. Yo me equivoco. Yo le fallo, pero Él no me falla. Yo le he fallado a Él, hermano, desde que soy cristiano y le volveré a fallar. Pero Él a mí no. Él no cambia. Él no me paga con la misma moneda. Me has honrado, te honro. Me fallas, entonces te castigo. No. Él no es un tirano. Y eso es lo que más duele, hermano.
Porque cuando he sido bueno en cierta manera, he sentido el amor de Dios. Pero cuando le he fallado, también he sentido el amor de Dios, y eso duele, porque sé que no lo merezco. Porque sé que si me pagara conforme a lo que merezco, hermano, yo no estaría aquí parado predicando. Ni siquiera estaría en este lugar. Creo que ya estaría muerto desde hace años. Pero Él no cambia. Dios no es como ese hombre que Santiago nos ha hablado en el versículo 8, de doble ánimo, que un día está aquí y el otro día está allá. Dios no es así. Termino con esto. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Dice así: acordaos de esto y estad confiados. Ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dice, declaro el fin desde el principio. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué fin está hablando aquí? Está hablando del fin de la historia, hermano. El Señor conoce el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Hermano, es como un director de cine. Un director de cine conoce el fin de la película. ¿Por qué? Porque tiene un guión y sabe cuál es el principio y cuál es el fin de la película. Dios es así. Dios no está cada día, hermano, se levanta, se sienta en su trono, agarra unas palomitas y empieza a comer y dice, a ver qué pasa en la película de la humanidad hoy. No, Él conoce todo. Dios declara el fin desde el principio, porque Él es eterno. Entonces Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Yo sé que hay muchas cosas, hermano, que nosotros vamos a ver en la palabra de Dios y que vamos a seguir aprendiendo en la Biblia, y como que a veces no encajan en nuestra cabeza, en nuestra mente, como que no tienen sentido. Es decir, uno se pregunta, pero ¿qué es esto? Hermano, yo le doy un consejo como hermano y como pastor. Lo que no encaje, si está escrito, sigue siendo cierto, aunque en nuestra cabeza no lo consiga entender. ¿Por qué? Le voy a dejar unas preguntas aquí, unas preguntas en el aire, porque no le voy a dar respuestas. Pero son de esas preguntas, hermano, que como decimos, nos dejan bajando libros, pensando y pensando. Y de esas preguntas, que si tenemos las respuestas, esas respuestas, nos quedamos toda la noche pensando también. ¿Dios lo sabe todo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Dios sabía con quién usted se iba a casar? ¿Sí o no? ¿Dios sabía quién iba a morir ayer? ¿Dios sabía quién se quitaría la vida ayer? Dios no se levanta por la mañana y dice, a ver qué hace el día de hoy. No, Él lo sabe todo. Ahora, nos podemos ir a la casa y pensar en todas esas cosas. ¿Cómo es que Dios sabe eso? Porque son de esas cosas, hermano, que como humanos no llegamos a entender, no llegamos a comprender completamente. Y ahora esas preguntas muchas veces me llevan a otras preguntas. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? ¿Y por qué Dios aquí? ¿Y por qué Dios acá? Y un montón de preguntas que se levantan, y esas preguntas nos llevan a más preguntas aún más profundas, y que al final son tan profundas que las respuestas están tan profundas que no las podemos encontrar. Pero hay una cosa que debemos entender: si hay preguntas que tienen respuestas, las tenemos que afirmar sobre las que no las tienen. Es decir, yo no sé algunas cosas, pero otras cosas sí las sé. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios tiene el control
de todo? Sí. ¿Dios sabe todas las cosas? Sí. Yo esas respuestas las sé. Y en esas creo y en esas confío. Las respuestas que no las tengo, no puedo hacer nada. Porque por más que escarbe, no voy a encontrar. Ahora Pablo dice esto. Ahora veo como a medias, dice Pablo. En cierto momento, Pablo dice, estamos viendo como por un espejo. No vemos todo claro, veo a medias. Pero dice Pablo, pero un día veré todo por completo y entenderé todas las cosas. Hermano, podemos descansar en eso. Que hoy día probablemente no comprendemos algunas cosas, pero un día las llegaremos a entender. Esa es una realidad. Por eso Dios dice que Él declara el fin desde el principio. Desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. Y dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Hermano, esa es nuestra confianza. Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Mi destino, el destino suyo, el de su familia, el de sus hijos, está en las manos de Dios. Yo soy responsable de muchas decisiones que tomo, pero al final, hermano, la última palabra la tiene Dios. Pero sabe, Dios no cambia. Dios no se equivoca. Dios no cambia de opinión. Sus planes y sus pensamientos son perfectos y se cumplirán. Porque todo lo bueno, porque todo lo perfecto viene de Dios, el creador de todas las cosas buenas y perfectas. Póngase de pie y oramos.